Ujú. Algo así sería, ¿no? Bien. Pero que no se nos olvide, ¿no? O sea, estamos trabajando en una dimensión, pero no por eso debemos olvidar de que esto que está aquí, que ahorita obtuvimos, pues es un vector. En este caso, estaría en I. Entonces, bueno, que no se nos olvide cómo se calcula la magnitud de un vector. ¿Cómo se calcula la magnitud de un vector? Elevándolo al cuadrado. Adelante. Casi, casi, exactamente. Nada más tenemos que hacer algo, ¿no? Porque tenemos que sacar, como lo dijeron, ¿no? Tendríamos que sacar el valor al cuadrado y sacarle raíz. Bueno, entonces vamos a ponerle magnitud de b de t es igual a quién. Bueno, en este caso, como voy a sacar la magnitud, no juega, entonces nos va a quedar quién. Lo voy a escribir de la forma k por a menos mu w entre k. De esto tendría que ser su, ¿cómo se llama? Su magnitud. Luego voy a tener un término que es gk sobre w. Esto representa la frecuencia, ¿no? Entonces, la frecuencia es positiva, ¿no? Este término que está aquí es el que quiero calcular, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? Para efectos de lo que quiero, si ustedes se fijan, el tiempo me quedó en términos de ¿qué? De un coseno a la menos 1, ¿están de acuerdo? Entonces, vamos aquí a aplicar una identidad trigonométrica. ¿Qué identidad trigonométrica? Pues que dice que el seno es igual a ¿quién? A 1 menos el coseno cuadrado de gk sobre w raíz t a la 1 medio, ¿no? O sea, estoy escribiendo esa función seno, nada más como el tiempo en el que tengo que averiguar, ¿cómo se llama? La magnitud de la velocidad cuando pasó por cero, ¿no? Entonces pues, tendría yo que sustituir esto que está aquí, ¿sale? Entonces, pues vamos a sustituirlo, ¿no? Y pues vamos a hacerlo, ¿ok? Entonces, cuando nosotros lo hagamos, ¿qué vamos a obtener? Disculpe, profesor, yo aquí ya me perdí. ¿Dónde tenemos que sustituir el tiempo? Pues aquí. Ah, ok, ok. Vamos a escribirlo así, pues. Pues aquí está, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes gustan, desde aquí lo hago, ¿no? Pues se cancelaría la raíz, ¿no? Y nos quedaría nada más pi coseno de menos coseno a la menos 1 de mu, w sobre ka menos mu, w, ¿no? Pues fíjense, si ustedes lo sustituyen desde aquí, eh, y ahorita hacemos esto, eh, como yo quiero sacar la magnitud, vuelvo a repetir, evaluado en t asterisco,
y lo pongo aquí, ¿no? El valor del, ¿cómo se llama? De t. Entonces sería seno de quién. Si ustedes se fijan, aquí hay un W entre GK y aquí hay un GK entre W. Se cancelaría, ¿no? Pues me va a quedar pi y luego me quedaría menos coseno a la menos 1 de mu W, perdón, W mayúscula entre KA menos mu W. ¿Sí? Bueno, en este caso ustedes ya pueden observar que se aplica el seno de la suma sería seno de A, coseno de B, y luego, ¿qué sería? Eh, coseno de pi, seno de esto, ¿no? Entonces, bueno, cuando ustedes hacen eso, ¿qué les queda en realidad? Nada más nos quedaría coseno del coseno a la menos uno de mu W sobre Ka menos mu W. Entonces, a ver, pues vamos a hacerlo. A es pi, B es este coseno, ¿no? Es decir, este primero sería cero, porque sería seno de pi. El segundo sería menos, sería coseno de pi. Coseno de pi es menos uno, con este menos se hace más y me quedaría seno nada más del coseno a la menos uno, ¿no? Entonces vamos a escribirlo. Entonces sería, nos va a quedar seno de coseno a la menos uno de mu W entre K a menos mu W. Eso es lo que nos queda, ¿no? Con signo positivo, ¿no? Aplicando esto que está aquí, ¿sí? Bien. Luego ahora, pues para poder evaluar, hacemos lo que les había comentado, ¿no? ¿Qué pueden hacer aquí? Ok, ¿cuánto les da?
¿Sí? Eso es lo que les da, ¿no? Yo tengo duda, por qué sale eso? Pues sustitúyelo. O sea, ¿qué significa el coseno cuadrado? Cuando lo pones así. ¿Qué significa? ¿Qué significa? 1 menos n cuadrado, no, no No, sé. no, ¿qué significa? Esto es una notación. ¿Esto qué significa? Eso es eso. ¿Sí? Entonces, pues si yo tengo coseno del coseno a la menos 1 o el arco coseno, pues esto es teta. Es la función inversa. Ok, gracias. ¿Sí? Y esto es una notación, ¿eh? O sea, esto que no se les olvide, esto es una notación. O sea, nosotros ponemos esto, seno cuadrado, coseno cuadrado, tangente, pero es por abreviar, pero es esto. ¿Estamos? Ya díganme, ¿qué queda? Aquí les va a quedar K A menos mu W al cuadrado, ¿verdad? Pero si se fijan, a la hora que tengan aquí el 1, les va a quedar K A todo al cuadrado menos el doble producto más mu cuadrada W cuadrada, pero se va a restar con un mu cuadrada W cuadrada. Entonces, ¿realmente esto qué les va a quedar? Aquí van a tener un K A menos mu W entre K GK entre W raíz. Y aquí nos va a quedar que y el término mu cuadrada W cuadrada se va a cancelar con el término que está acá, ¿no? Por el signo menos. Ok, entonces aquí me falta uno sobre la raíz, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta raíz con el denominador se cancelaría, sería Ka menos mu W que anda por acá, se cancela, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a quedar? Luego este K, pues por aquí va a haber un K y por aquí hay unos Ks, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar, muchachos? La raíz de GK sobre W por K A cuadrado. Esa es la raíz de GK sobre W. No, pues nos queda G sobre W. Está también una raíz, mira. Ah, sí, cierto. Entonces, este K, si ustedes gustan, lo pueden meter aquí, ¿no? Y cancelaría. Uno aquí y cancela el de acá. Entonces, según yo, a ver, esto es K a cuadrada menos 2 a mu W1. A ver, chéquenlo. Sí, sí sale eso. Uh -huh.
Entonces, bueno, este ya sería la velocidad. Esto no es más que, bueno, lo voy a poner aquí. Sería la velocidad en el tiempo t asterisco, ¿no? Es decir, es la velocidad en que la magnitud de la velocidad en que el bloque pasa por aquí, por el origen. Esa es la magnitud, ¿no? Entonces, ese sería el problema, ¿no? Entonces, en este caso, ustedes ya obtuvieron la velocidad cuando el bloque atraviesa por primera vez por cero, ¿no? Y claro, o sea, ya con la solución que ustedes obtuvieron aquí arriba, con esta del x de t, pues ustedes pueden obtener la posición en todo instante de t y la velocidad para todo instante, ¿no? ¿Sí? Que en este caso, bueno, ahorita la calculamos en t asterisco, ¿no? Pero bueno, ahí está, ¿no? ¿Sale? Entonces ahora, bueno, lo voy a hacer aquí mismo. Vamos a hacer un siguiente ejemplo o ejercicio. Donde vamos a ver en qué cambia si tenemos lo siguiente. Tenemos exactamente el mismo problema, vamos a ponerlo. Tengo la mesa. En un punto de la mesa tengo el resorte agarrado. Tiene constante K. Está agarrando un bloque. De peso W. Ahora no hay fuerza. El resorte está estirado, pero está en su posición de equilibrio. Es decir, al decir que está estirado en su posición de equilibrio, quiere decir que no hay fuerza de reacción, ¿sí? No hay fuerza de reacción. Está estirado, o sea, en su posición de equilibrio, donde no hay fuerza de reacción, es decir, no va a jalar al bloque ni nada. Entonces, sigo teniendo igual que el anterior, aquí tengo un coeficiente de fricción U, pero ahora lo que vamos a hacer es cambiar, ok, X en 0 está en 0, pero lo único que voy a cambiar ahora es que de esa posición, cuando esté en 0, le voy a imprimir una velocidad en condición inicial, ¿sale? Entonces, quiero que calculen la posición, ¿sí? Déjenme ver qué es lo que pide el problema. El problema lo que nos pide es calcular, la distancia, esta distancia. Como yo le estoy imprimiendo una cierta velocidad hacia la derecha cuando inicia, va a viajar hacia la derecha, pero va a llegar un momento en que se va a detener y va a comenzar a regresar. Entonces quiere la distancia, el problema de precisamente cuánto vale la distancia antes de que el bloque comience a regresar. Y el tiempo en el que esto sucede, es decir, t asterisco en el que llegó a esta distancia, donde va a comenzar a regresar, a moverse hacia la izquierda. Entonces, bueno, pues ahí tienen ese problema. Comiéncenlo a hacer y me dicen que van obteniendo.
¿Ya obtuvieron la posición? Yo ya casi la obtengo. Okay, ¿me avisas cuando tengas la posición? Creo que ya la obtuve. Se quedaría mu W entre K menos UW entre K, coseno de la raíz de GK entre W por T, más la raíz de W entre GK, esa raíz por la velocidad inicial, V0. Sí, bueno, o primero V0.
Y bueno, el seno de la raíz Sí, con de el G. mismo. Sí, con el mismo argumento, sí. Ok, esa es la posición. Entonces ahora, para resolver el problema, dice que hay que encontrar pues, la velocidad en el momento en que empieza a retornar. Es decir, en que como en el instante inicial se le indujo una velocidad hacia la derecha, el resorte, bueno, el bloque se va a mover hacia la derecha, pero va a haber un momento en el que se va a detener, que va a ser instantáneo, y va a empezar a va a cambiar de sentido su movimiento, ¿sí? El movimiento siempre está en la misma dirección, que es sobre el eje Y, por ejemplo, siempre está en la misma dirección, pero va a llegar un momento en el que va a cambiar de sentido, ¿sí? Se va a empezar a mover hacia la izquierda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener lo que nos pide el problema? Pues sería tendríamos que obtener la velocidad y ver cuándo se hace cero, ¿no? ¿Okay? Entonces vamos a obtener la velocidad, ¿sí? Ya sabemos que es la derivada de la posición. Tenemos que obtener la velocidad e igualarla a cero. ¿Por qué la vamos a igualar a cero? Porque efectivamente cuando se empiece a mover el resorte hacia la derecha, cuando va a cambiar de sentido, en ese momento la velocidad tiene que ser cero, porque el bloque se va a empezar a mover hacia la izquierda, que va a ser instantáneo, ¿no? Y en ese momento vamos a poder calcular ese tiempo. Si tenemos el tiempo, luego podemos calcular la magnitud de la velocidad, que es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, a ver. Ya tengo la velocidad. Uh-huh. Sería mu W entre K por la raíz de GK entre omega. Es W también. Ah, seno de menos seno de la raíz. Menos V0 y coseno del mismo argumento. Porque se cancela la raíz. Uh-huh. Pero es positivo, ¿no? Ah, sí, es positivo. Sí, ahí se me fue. Ok.
Entonces, en particular, queremos encontrar el tiempo en el que va a llegar a ese punto donde empieza a regresar. Entonces, nosotros vamos a calcular B de T asterisco, ¿no? En este caso, esta velocidad pues es cero, ¿no? Esto nos va a permitir calcular el T asterisco. ¿Cuánto va a ser? Ahí tendríamos que obtener el tiempo t en términos del arco tangente, ¿no? De la cotangente, ¿no? O del arco tangente, pero creo que es directo, ¿no? Si lo hacen como cotangente, ¿qué les va a quedar? Voy a usar esta última expresión, esta que está aquí. Entonces, ¿qué nos quedaría? Bueno, creo que lo había dicho mal. Yo dije arco tangente. Ya lo tengo con arco tangente. Que sería
la tangente. No, primero la tangente de quién. Sí, la tangente. Sería, bueno, de G, la raíz de GK entre W. Y por T. Me quedó menos V0 entre mu por la raíz de K entre GW. Uh-huh. ¿Cuánto les va a quedar? Ahí no importa el signo menos y ya podemos Oh, aplicar sí. directamente. Hay que interpretarlo. Ok. Es como lo que quedó aquí, miren. Me queda un menos coseno. Y si ustedes se acuerdan, esto les dije, ¿no? Bueno, esto lo puedo ver como coseno de pi menos esto, ¿no? Porque sería coseno de uno por coseno del otro, más el seno del uno, seno de otro, ¿no? Pero el seno de pi es cero, entonces aquí está el signo, ¿no? Entonces es lo mismo, ¿no? Aquí hay que interpretar el signo, ¿no? Aunque aquí el libro quiere el tiempo en términos de la cotangente, lo podemos hacer en términos de la cotangente. ¿Qué sería? Pues nada más intercambiamos el numerador con el denominador, ¿no? Nos quedaría... O sea, del lado izquierdo, en vez de tangente, nos queda cotangente, ¿están de acuerdo? Pero del lado derecho hay que invertir, hay que sacar el inverso de lo que tenemos, ¿no? Vamos a escribirlo, porque, bueno, nos dice que cuánto lo quiere, ¿no? Entonces, yo aquí tengo la cotangente, GK, aquí que tendría que ser, así, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que podríamos pasar el signo menos al otro lado, o sea, multiplicar por menos uno a ambos lados, y nos queda menos cotangente igual a, bueno, mu entre V0 y lo demás. Y luego usar el hecho de que, bueno, me parece que es menos cotangente de teta es igual a la cotangente de pi menos el ángulo. A ver, esto de aquí, me estás diciendo que es cotangente de pi De menos pi
la raíz de K entre W. Me parece que sí es cierto eso. Bueno, esto lo podemos comprobar, ¿no? Porque sería... El otro no existe, ¿no? Luego, el primer sumando que tendría sería seno de pi coseno de esto, que sería 0. Luego, como es menos, se queda ese menos, y sería coseno de pi seno de la, ¿cómo se llama? GK sobre W raíz de, porque sería seno de A coseno de B. Esa parte sería 0 porque seno de pi es 0. Luego sería menos, sería seno de B, que es esto, o seno de A. Entonces, esta parte, si lo hacemos, aquí nos queda un menos, aquí son 2. Efectivamente nos queda menos. Sí, nos queda. Entonces, bueno, ok, entonces ahí, ¿qué tendrían que hacer? Pues sustituimos, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Nos va a quedar un término pi menos GKW. En este caso ya le voy a poner aquí el T asterisco. Sería igual a quién? Pues sería igual a la cotangente a la menos 1. ¿De quién? De mu sobre B0, la raíz de GW entre K no pasa. Y entonces ya de ahí ya pueden ustedes sacar lo que buscan, ¿no? El T asterisco, ¿no? ¿Sí? Tomando en cuenta esto que está aquí, ¿no? Supongo que no hay error, ¿sí? Tienen ustedes la solución. De hecho, la solución es exactamente la que está acá arriba, esta. Nada más hay que ver las condiciones iniciales, ¿no? Dice que en 0 es 0, entonces efectivamente A es mu W entre K con signo menos. Y hay que aplicar la otra, ¿no? Entonces, supongo que no hay error. Entonces ahí tienen, ¿no? Profe, yo me enredé mucho. Primero, ¿de dónde sacan pues desde el inicio, de dónde sacan la X de T? ¿O cómo la obtienen? Pues de la ecuación diferencial, ¿cómo de dónde? Es que es la misma ecuación del inciso anterior, solo cambiaron las condiciones iniciales. Exactamente, es la misma ecuación diferencial. Ah, ya. Realmente cambian las condiciones diferenciales. Ok, gracias. Sí, es exactamente el mismo problema, el mismito problema, pero en vez de haberlo jalado y soltarlo, ahora lo que hicimos es lo dejo en 0 y lo que hago es darle un impulso de tal manera que tenga una velocidad inicial. Entonces, la ecuación diferencial es la misma, pero cambiaron las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, pues de ahí salió. Entonces, tengo la posición, derivo, obtengo la velocidad, y cuando la velocidad se hace 0, porque esto es un movimiento oscilatorio, ¿no? O sea, esto que está aquí, si ustedes quieren ver la gráfica de la posición x de t,
esto se empezaría a mover, ¿no? No sé, de esta manera. Y luego va a tener, ¿cómo se llama? O sea, es una oscilación, ¿no? Que empieza en una constante. Esta que está aquí, ¿no? Bueno, ahora, cuando ustedes derivan, pues les va a quedar una gráfica que es algo como esto, ¿no? Así. Y así, ¿no? Bueno, entonces empezó a haber una velocidad inicial que va a ser esta que está aquí. Cuando llegue aquí, es en el momento en el que va a cambiar de sentido, ¿no? Va a empezar a moverse para acá, ¿sí? En cuanto a movimiento, ¿no? O sea, la velocidad se va a hacer cero y en ese momento en que se hace cero, debe de coincidir con este punto. Y va hacia 1, ya, bueno, ahora va a regresar, ¿sí? Entonces, ese es el tiempo que estamos calculando, pues estamos obteniendo esto que está ahí, ¿no? Que es lo que me dijo tu compañero. Entonces, bueno, ya de aquí, ¿quién es este asterisco? Va a ser pi, bueno, va a ser w gk raíz que multiplica ¿quién? A pi menos la cotangente a la menos 1 mu sobre b0 la raíz de gw. Esto sería ¿cómo se llama? El tiempo, ¿no? Que está quedando. ¿Sí? Entonces, pues faltaría obtener ¿cómo se llama? ¿Cuánto era la magnitud de la velocidad? ¿Qué es lo que nos piden? La magnitud de la velocidad en ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues ya nada más es sustituir y pues aquí, por ejemplo, pues sí vamos a tener que aplicar algunas cosas. Por ejemplo, el GWK está en los dos argumentos, tanto del seno y el coseno, se va a cancelar. Vamos a tener que aplicar el seno de la diferencia y el coseno de la diferencia. Y pues como está una cotangente, vamos a tener que aplicar identidades trigonométricas que relacionen al seno con la cotangente y al coseno con la cotangente, ¿no? Entonces esas habría que buscarlas, ahí las identidades trigonométricas, para hacerlas, ¿no? Porque como nos queda una cotangente, pues sí vamos a tener que aplicar, ¿no? O sea, aplicar el seno de la diferencia o el coseno de la diferencia no es problema, pero para obtener el valor, como me va a quedar seno de la cotangente a la menos 1, lo mejor es que escriba seno en términos de la cotangente para que se cancelen como en el caso anterior, ¿no? Tenga yo la función inversa y pueda obtener los valores de forma directa. Entonces, bueno, eso ya nada más es esta lacha, ¿no? Que habría que hacer para esto, ¿no? Entonces, vamos a agarrarnos otro problemita. Entonces, vamos a tomar nada más un siguiente ejemplo pues, de las cosas que ya conocemos, ¿no? Que ya vimos. Entonces, vamos a tomar este ejemplo, bueno, este ejercicio. Se los leo. Dice, un inductor, una resistencia y un condensador se conectan en serie con un generador de corriente alterna con un voltaje dado de E0 coseno de omega t. Entonces, lo que está diciendo esto es que tienen ustedes algo como esto, ¿no? Tienen aquí un generador de corriente alterna y como siempre vamos a manejar este switch para
la condición inicial, ¿no? Entonces dice que tenemos un inductor, una resistencia y un condensador conectado con serie. Bueno, ahí está, ¿no? Dice que el generador de corriente alterna tiene un voltaje dado por... déjame escribir más para acá. El 0 coseno de omega t. Entonces dice que L, R, C, S0 y omega son constantes dadas, ¿sí? Estas que están por aquí. Entonces nos pide encontrar la ecuación diferencial. Bueno, entonces recuerden que nosotros habíamos dicho que lo primero que tenemos que hacer pues es dar lo que sería la corriente I de t, que le vamos a poner en sentido horario. En este caso, las condiciones que nos dan siempre, el generador pues, nos lo tienen que dar ya polarizado, y que una vez que tuviéramos esto, nosotros íbamos a polarizar cada uno de nuestros elementos de izquierda a derecha, y lo que dijimos es que esto se resolvía aplicando pues ¿cómo se llama? Las ecuaciones de Kirchhoff, ¿no? Las leyes de Kirchhoff. Entonces, en este caso el problema no me está dando, simplemente me dice que se conectan en serie. No me está dando ninguna condición inicial sobre L y no me está dando ninguna condición inicial sobre C. Bueno, entonces aquí nosotros ¿qué tenemos? Nosotros tendríamos que aplicar que la suma de voltajes, los V I de T, la suma de estos voltajes en la malla tendrían que ser cero. ¿Sí? Esa es la ecuación que tendríamos que aplicar. Y nosotros conocemos cómo es la caída de voltaje en cada uno de los elementos. Bueno, entonces sabemos que la caída de voltaje para el inductor es L I en dt. El de la resistencia es R I dt. Y el del capacitor es 1 en C. Y en este caso, pues sería la integral de 0 a t de I de t, y dice que es igual, en este caso nos quedaría al voltaje que nos está suministrando pues el generador, ¿no? Entonces aquí tengo una ecuación que se llaman integrodiferenciables, pero lo puedo llevar a una ecuación diferencial, ¿no? Si yo derivo, al fin que tengo que esto va de 0 a t, mis condiciones iniciales son 0, entonces pues no hay ningún problema, todo va a quedar bien determinado porque al derivar yo esta integral, pues aplico el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Entonces esto de aquí me va a quedar algo así como ¿quién? Pues me va a quedar como L
esa sería la, ¿cómo se llama? La ecuación que tendría yo por ahí. Sí, bien, entonces, pues ya tengo mi ecuación. Esta ecuación se vale para t mayor o igual que 0, ¿no? O sea, en el momento. Y pues, vuelvo a repetir, no me dieron condiciones iniciales. Entonces, pues las voy a considerar 0. Entonces, me dicen que resuelva y que obtenga el caso de resonancia. ¿Cómo quedaría? Entonces, pues vamos a checarlo, ¿no? Entonces, bueno, este problema de aquí lo podemos reescribir ¿de qué manera? Vamos a tomar condiciones iniciales 0. Y bueno, de hecho, en algunos de los problemas que les he dejado, pues tiene esta forma, ¿no? O sea, ustedes ya lo han hecho. ¿Ok? Entonces, bueno, para que yo obtenga el caso de resonancia, ¿qué condiciones tengo que tener en R, L y C? ¿Qué se debe de satisfacer? A ver, muchachos, ¿quién sería? Obviamente lo voy a hacer por coeficientes indeterminados. ¿Quién sería la solución particular de esto? ¿Quién sería la solución particular? Ese problema ya lo hicieron, jóvenes, ¿no? Si ustedes se acuerdan, hicieron un problema donde ustedes demostraban que, ¿cómo se llama? Cómo siempre se puede escribir la solución de estos sistemas. Si ustedes se dan cuenta, lo que tienen aquí del lado derecho, ¿quién es? Es menos E0 omega en L. En este caso, que es seno de omega t, esto lo podrían escribir como ¿quién? Todo este término. Esto no es más que la parte imaginaria de quién. ¿Sí? Entonces, ese problema ustedes ya lo resolvieron porque ustedes en uno de los problemas que yo les dejé, les ponía una ecuación de segundo orden que estaba haciendo, la parte no homogénea era una exponencial de ese tipo, y donde lo que nosotros nos dábamos cuenta es que la solución siempre va a ser con la misma frecuencia o la misma W, pero va a tener un ángulo de desfase, y ese ángulo de desfase venía dado por el argumento del polinomio característico de la ecuación diferencial.
O sea, ese problema ya se los había yo dejado, ¿sí? Y yo les decía, nosotros tenemos que aprender a identificar un problema o una ecuación de segundo orden en todas sus formas, porque la mayoría de los modelos y de las leyes universales que conocemos de la física, pues son ecuaciones de segundo orden, ya sean ordinarias o parciales, ¿no? Pero bueno, si yo quisiera hacer esto por coeficientes indeterminados, ¿qué polinomio tendría que proponer? Para obtener la solución particular, ¿verdad? Sí, claro, la particular. Sería la segunda derivada. ¿Preguntó el polinomio o la...? Si quieres, ya dámela. A ver, esta solución particular, ¿quién sería? Pues sería de la forma A coseno de qué. De WT. ¿Más quién? B. Más B seno de WT. Ok. Esta tiene que ser mi forma particular. Bueno, vamos a ver. Si yo derivo 2 veces, voy a tener el mismo coseno, pero con signo negativo. Entonces voy a tener menos AW cuadrada, ¿verdad? ¿Sí estamos de acuerdo? Luego voy a tener un término debido a la primera derivada que va a ser omega B con signo positivo más R en L omega B, porque al derivar el seno se hace coseno, ¿ok? Y luego tengo 1 en LC, entonces sería más A en LC. Esto, bueno, de hecho están de más estos, ¿no? Como del lado derecho no tengo coseno, esto tendría que ser 0, ¿no? Y luego, ¿qué tendría? Voy a tener menos, si el seno es el coseno, derivo del coseno es el menos seno, ¿no? Entonces voy a tener menos B omega cuadrada, ¿no? Luego, cuando derive, voy a tener el coseno con signo negativo, va a ser menos R en L omega A, ¿no? Y luego voy a tener más B en LC igual a ¿quién? A menos E0 omega en L, ¿no? Esas serían las ecuaciones que tendría, ¿sí están de acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un poquillo de álgebra nada más en lo que, bueno, sí es álgebra. ¿Qué nos va a quedar? Bueno, nos va a quedar 1 en LC menos omega cuadrada por A más omega en R en LB. Y esto vamos a acomodarlo igual, nos va a quedar 1 en LC menos omega cuadrada, ahora aquí nos queda B, y nos queda menos omega en R en LA. Ok, entonces, bueno, de la primera vamos a hacerle como en la secundaria, vamos a despejar una en términos de la otra. Entonces, pues sí, si despejo de la primera B, ¿quién sería? Pues me va a quedar un término que sería L en omega R, que multiplica ¿quién? A omega cuadrado menos 1 en LC por A. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Bien, entonces vamos a sustituirlo en la segunda, ¿no? Eso lo que va a hacer es que nos va a quedar un término que va a ser ¿quién? Vamos a tener que pues nos va a tener un término que es menos omega en R en L
¿sí? Este sí. Y luego hay que sustituir este término, entonces nos va a quedar más L en omega R, nos va a quedar aquí, el término va a ser, bueno, 1 en LC menos omega cuadrada por, lo voy a poner así, 1 en LC menos omega cuadrada, y entonces aquí le quito y le pongo menos, ¿no? Entonces, si ustedes checan, se va a cancelar el signo, ¿cómo se llama? El signo menos se cancela en ambos lados. Ambos sumandos de lo que está en el corchete tiene signo menos. Se cancela y se va a cancelar con este signo menos. Entonces, bueno, ahí ya podría yo tener el primer, ¿cómo se llama? El primer coeficiente, ¿no? ¿Sí? Vamos a checar más o menos de qué manera queda. Vamos a tener un término que va a ser A, sería igual a ¿quién? A E0 omega L entre ¿quién? 1 sobre ¿quién? Bueno, vamos a tener un término aquí que es omega R en L, y aquí voy a tener el término este al cuadrado, o sea que va a ser más L en omega R por 1 en LC menos omega cuadrada al cuadrado, ¿no? Eso es lo que obtendría yo. No sé si valga la pena hacer esta álgebra, pero bueno, ahí está el primer término, ¿no? Sí. Y entonces, como ya tengo quién es B, B está dado en términos de A por este término que está acá, bueno, pues ya, bueno, el L se va a cancelar, el omega se va a cancelar, nos queda una R, ¿no? Entonces, bueno, ya puedo escribir el B. El L no juega, el omega no juega, entonces nos va a quedar E0 entre R nos va a quedar este término que es omega cuadrado menos 1 en LC por el término este que tenemos aquí, ¿no? Que quedó muy largo. ¿Sí? Entonces, la pregunta que nos están haciendo, ya tengo los dos coeficientes, el de A y el coeficiente de B. Entonces, la pregunta que nos están haciendo es que analicemos cuándo vamos a tener un problema de resonancia. Entonces, recuerden que el problema de resonancia aparece cuando los coeficientes de A y B, pues, ¿cómo se llama? Bueno, los coeficientes se hacen infinitos, ¿no? Bueno, ya tengo lo que sería mi solución particular. Ahora, la solución de esta ecuación, ¿quién es? Para que haya resonancia, jóvenes. Que yo analice el caso de resonancia. ¿Qué caso debo de tomar para la homogénea? A ver, ¿cómo vendrían dadas las soluciones de la homogénea? Pues tengo que tomar el polinomio característico, ¿no? Deberíamos, Ajá, dígame. deberíamos tomar el caso en el que tenemos una raíz de multiplicidad 2, creo. No, pues al contrario, ese no, porque si es de multiplicidad 2, es real, ¿no? Ah, cierto. Y pues ese no nos cuadra, ¿no?
Cierto. Acuérdense, la resonancia aparece cuando las cosas oscilan y esas oscilaciones se pueden volver muy grandes, ¿verdad? Entonces yo aquí tendría que R12 es igual a ¿quién? A menos B, que sería en este caso menos R en 2L más menos la raíz cuadrada o 1/2 de la raíz cuadrada de ¿quién? B cuadrado, que sería R cuadrado entre L cuadrado menos 4, aquí es LC, ¿verdad? Cuatro en LC. Entonces, ¿qué casos debo de analizar? Aquí hay 3 casos. ¿Cuál caso debo de analizar? Cuando R cuadrado entre L al cuadrado menos 4LC es menor que 0. Exactamente. Porque es el caso en el que tengo senos y cosenos, ¿no? Es estrictamente menor que ¿qué? Que 0, ¿no? Ese es el caso que tengo que analizar y entonces las soluciones que yo voy a tener para la parte homogénea, ¿quiénes serían? Esas serían las soluciones de la homogénea, ¿están de acuerdo? Profesor, ¿en el argumento del coseno y el seno no faltó el 1/2? Ah, sí, me lo volé, ¿verdad? Entonces, Sí, creo que sí. vamos aquí a corregir. Y aquí. Entonces, esto se resuelve poniendo un 1 aquí y poniendo un 4 acá, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Sí, gracias. Vamos a escribirlo bien. Bueno, entonces ya sé que tengo que tomar mis condiciones iniciales y todo lo que ustedes quieran, pero recuerden, básicamente lo que yo tengo que resolver es el problema de cuando mis coeficientes se hagan ¿qué? Infinito, tiendan a infinito. Entonces, para que eso suceda, pues yo tengo que analizar estos coeficientes. Los numeradores, pues esos no juegan tanto papel como los denominadores, ¿no? Yo tengo que fijarme si hay valores en los cuales estos LCR, estos términos, este denominador se haga 0 y si este denominador se hace 0. Eso es en lo que yo me tengo que fijar, ¿verdad? Entonces, pues lo que tenemos que hacer, estoy seguro que este también es al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos nosotros que hacer, ¿sí? Analizar estos términos, estos denominadores y ver cuándo se hacen 0, que sería el caso en el que este circuito tendría resonancia. ¿Qué significa que un circuito eléctrico tenga resonancia? Bueno, pues lo que va a pasar es que la resistencia pues, se va a quemar, se va a fundir. Los que hayan trabajado a lo mejor electrónicas o circuitos o algo en las vocacionales, se van a dar cuenta que el capacitor pues se empezaría a inflar y va a explotar, de hecho explotan, ¿no? Porque tienen una cierta capacitancia finita, ¿no? Y el término el inductor
pues lo mismo, está hecho de un cierto material y va a empezar a vibrar, es decir, va a empezar a sonar, ¿sí? A zumbar. Y luego, pues igual, se va a abrir, ¿no? Por la capacidad que, como diseñan los dispositivos, pues es finita, ¿no? Eso es lo que pasaría, ¿no? En el caso de que esto tuviera resonancia. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es analizar estos dos coeficientes. Ahí están los coeficientes, ahí está lo que se hizo, revísenlo, ¿sí? Nosotros tenemos clase hasta el jueves de la otra semana, ¿verdad? Porque el lunes no hay clase, es feriado. El jueves, pues ahora sí que todas sus dudas, si es que las tienen, porque el viernes hay examen, ¿no? Digo, no es que los asusten ni nada, pero nada más es para que se acuerden. Entonces, sí necesito que repasen cualquier duda que tengan. De hecho, ya saben que si me escriben les contesto, pero de todos modos estaría bien que el día jueves cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues la saquen, ¿no? ¿Sale? Les voy a volver a compartir esta nota, revisen lo que se hizo, hagan las cuentas, y pasos que no entiendan, pues pregúntenlos, ¿no? Sí, ya todo el mundo vio que hay que entregar una tarea para el jueves, ¿no? Sí. Ok, ya se las puse, ya pueden ver la nota. Entonces nada más ustedes revisen cualquier pregunta que tengan, pues ya sea que me la manden el jueves, como gusten, pero es importante que hagan pues la talacha, ¿no? Porque al final de cuentas, los conceptos nos permiten ver cuál es la ecuación, ¿no? Pero para resolver la ecuación, pues siempre hay que hacer talacha, ¿no? Entonces ahorita esa talacha, pues hay que hacerla, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante para cualquier duda que tengan sobre lo que hemos obtenido, pues me la puedan preguntar, ¿ok? ¿Sale? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la tarea. Dígame. En el ejercicio 1, en la parte 2, creo que está mal. ¿Cómo lo redactas? Espérame, ahorita estoy viendo la tarea para que diga dónde creo que está el error. Es la tarea por equipo 2, ¿verdad? Ajá. En donde dice, demuestra que si G tiene K derivada, si R es una constante. Espérame, la estoy abriendo. Ok. A ver, ¿ya la estás viendo? Espera. Sí, abajo. Ahí. Uh-huh. Donde dice, demuestre que si G tiene K derivada, si R es una constante, entonces la derivada késima con respecto de X, de ERX por G de X va a ser igual a ERX por la derivada de X. Ahí creo que no sería derivada de X de G de X. No, es un operador. Yo lo que te recomiendo es que hagas esta que está acá arriba. Esta que está acá arriba la he usado yo y se las puse a propósito porque si no sé que nunca la van a hacer. Entonces, esta no es más que la derivada de Leibniz, ¿no? Ajá. Entonces, la pones. Entonces, mira, para que medio me creas, claro que tú la vas a hacer demostración, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? Fíjate, vamos a pensar en esta que está aquí arriba. ¿Qué te parece si la hacemos para k igual a 3? Si tú la haces para k igual a 3, ¿qué te queda? Si tú te fijas, te va a quedar f por la tercera derivada de g más 3 veces la primera derivada de f por la segunda derivada de g más 3 veces la segunda derivada de f, la primera derivada de g, más g por la tercera derivada, ¿no?
¿Sí? Ok. Bueno, ahora fíjate lo que te están poniendo. Esa es la tercera derivada y tú la vas a desarrollar y la vas a... Esto se demuestra por inducción. Ahora fíjate, vamos a tomar esta cuando te dicen que F es Rx, ¿sale? Entonces, si tú te fijas, aquí te quedaría E a la Rx por la tercera derivada, ¿no? Más 3 veces RE a la Rx por la segunda derivada, más 3 veces R cuadrado, la primera derivada, ¿verdad? Perdón, me faltó el término ahí, ¿no? Entonces te va a quedar 3R cuadrado, E a la Rx, la derivada con respecto de X, de G, más, aquí te va a quedar R cúbico, E a la Rx por G. Entonces, si tú te fijas, de un lado puedo sacar Rx. En todos los sumandos aparece Rx, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué te parece si del lado derecho sacas G? Al hacer eso, te lo voy a pintar aquí. Te va a quedar E a la Rx, que multiplica al operador de la tercera derivada, ¿no? Luego vas a tener más 3R, ¿cómo se llama? Por la segunda derivada, ¿no? Luego vas a tener más 3R cuadrado por la primera derivada. Y luego vas a tener aquí más R al cubo y de este lado tienes G, ¿sí? Bueno, lo que yo te estoy pidiendo que hagas es un ejercicio de operadores. Esto que está aquí no es más que la derivada con respecto de X más R al cubo, donde multiplicar derivadas implica tener derivadas de orden superior. Entonces, si tú te fijas, esto sería la tercera derivada más 3 veces la segunda derivada por R, o sea, te queda un monomio, pues. Entonces, eso que yo te puse es correcto. Porque, Ok. sí, eso es lo que ¿sí entendiste cuál es la idea de lo que tienes que hacer? Sí, sí, sí. El E a la Rx va a aparecer en todos lados, lo sacas por la izquierda. Como es un operador, o sea, yo ya se los dije, hemos trabajado operadores muy sencillos. Si yo tomo el operador esto no tiene sentido si no hay una función que se le aplique por la derecha. Si yo le aplico una función por la izquierda, esto no lo puedo trabajar. O sea, no es que no lo pueda trabajar, esto así se quedaría. Esto no va a tener un sentido hasta que no le apliques un operador. Como por ejemplo lo que tú haces con tu operador nabla en análisis vectorial, ¿sí? Si no existe una función u que le apliques a nabla, esto es diferente de tener u por nabla, ¿verdad? De este lado haces la operación, de este lado te tienes que esperar hasta que llegue alguien aquí para que nabla pueda operar sobre él. Es lo mismo, entonces yo te pido que primero resuelvas el primer inciso y luego lo hagas para F, en este caso este sería F. Lo haces y te vas a dar cuenta, así como te lo hice ahorita, que efectivamente se puede escribir de esta manera, donde esto considéralo un operador, ¿sí? Sí, ¿Vale? ok. Sí, sí, ¿Sí gracias. entendiste la idea? Sí. Ok, eso es lo que tienen que hacer. ¿Alguna otra pregunta? Ok, bueno. Entonces, bueno, cualquier cosa me escriben, yo les contesto y entonces, pues estamos en contacto, entonces, bueno, ahí. Nos vemos, que descansen para que luego se preparen para el examen, ¿sale? Gracias, profe. Nos vemos Hasta la luego, otra- profe. luego.